Quedan 8 días para el cambio de mando, nada, ya casi una semana, un poquito más. Por tanto, también 8 días para que el Senado del periodo 2026-2030 elija a su nuevo presidente. Tradicionalmente, el 11 de marzo, temprano, como bien decías, Iván, los senadores convocan a una votación interna para definir a su líder, que dura en general un año. Y ese nombre se propone luego de lograr previamente un acuerdo administrativo que otorga la llamada gobernabilidad del Congreso, ¿no? Porque se eligen las comisiones, el vicepresidente, Claro. el funcionamiento de la tarea legislativa en la Cámara Alta. Y no hay que andar discutiendo eso a cada rato. Exacto. Son acuerdos que se cumplen. Y en febrero, Bueno, en general. en general, Claro. En el ya vamos Senado a se revisar. cumple, en el Senado se Ya vamos a cumple. revisar, ¿no? Y Debería. en febrero, pese al receso legislativo que hay y que existe en ese mes, las negociaciones continuaron y con el paso de las horas y el inicio de marzo se han intensificado, por supuesto. Y esta vez las tratativas tienen un carácter distinto que otros, que en general todos los años. El año pasado hablamos de eso, pero no estaba la urgencia de el símbolo de la banda presidencial. Y como les decía, porque esta persona, que el nuevo líder, entrega en el Congreso Pleno, en la ceremonia, la banda al presidente electo, que es una imagen, por supuesto, histórica, ¿no? Claro. Y dirige la sesión del Congreso Pleno. En la sesión del Congreso Pleno, claro. Que es una imagen que queda para siempre ahí en los archivos de televisión, sobre todo. ¿Recuerdas cuando en la primera de vuelta a la democracia, Gabriel Valdés, que fue electo Sí. presidente del Senado esa mañana, del 11 de marzo de 1990, tocaba la campana y como que se repetía a sí mismo en voz alta, pero bajito, pero se Ya. alcanzaba a oír por los micrófonos ambientales lo que tenía que hacer. O sea, ahora tengo que, no sé, algo así. Porque se Eso había es lo que perdido se la entendía. práctica. Y eso que él era de los que tenía práctica, pero Exacto. efectivamente sí. Pues. Sí. Yo creo que no sé si había sido parlamentario antes Gabriel Valdés, de No hecho. me acuerdo, Porque había sido pero- canciller de Frei Montalva. Pero esas imágenes están súper grabadas en Sí, la po. conciencia de Quedan uno la para historia. siempre, sí. Po. Bueno, y la derecha nuevamente está entrampada en la negociación nada más ni nada menos que por la figura del actual líder del Senado, Manuel José Osandón de RN. Pero antes de explicarles por qué está entrampada con este senador, quiero recordar que elegir la mesa del Senado en general ha sido un calvario para la derecha prácticamente todo el periodo legislativo 2022-2026. Y hagamos un poco de memoria. A ver. En marzo de 2022 se produjo un quiebre entre la UDI y RN luego de que el gremialismo junto a Evópoli negociaran un acuerdo con el oficialismo para que fuese el socialista Álvaro Elizalde el presidente del Senado en ese primer año legislativo. Recuerdan ustedes seguramente que había una urgencia total para que una figura moderada pudiese controlar la Convención Constitucional, que en ese entonces, acuérdense, quería eliminar la Cámara Alta. Y RN, en cambio, insistía en que Manuel José Osandón liderara la testera en ese primer año. RN habló de traición porque fue Elizalde finalmente el presidente del Senado de ese periodo. Hasta incluso se congelaron por un tiempo las relaciones entre la UDI y RN. Fue bastante duro en ese momento. Es súper recordado la sesión, lo dura que fue, lo que se dijeron ambos partidos en esa testera. Y luego, en 2024, hubo otro quiebre. Pero ahora entre el bloque, por un lado, UDI y Evópoli y el oficialismo. La izquierda acusó al senador Juan Antonio Coloma, entonces presidente, de incumplir el acuerdo administrativo porque la presidencia le correspondía al PPD, partido que a última hora se decidió por Pedro Araya como su carta, y entonces se entrampó, incluso se acuerdan, la comisión de Hacienda. En fin, pese a que hubo un quiebre entre la UDI y el oficialismo, esta vez el gremialismo volvía a pactar con RN y votaba por José García Ruminot como presidente, que ahora en muy poco lo vamos a ver como ministro Sexpress. Y el año pasado, si se acuerdan bien, en 2025, Manuel José Osandón se impuso como líder del periodo legislativo que debía quedar en manos de Evópoli, ¿se acuerdan? En Felipe Kast. ¿Ya? Pero el senador dijo que él no había concurrido a ningún acuerdo, así que levantó su propia opción y fue elegido con votos del oficialismo, sobre todo del socialismo, y de algunos descolgados de la derecha, como por ejemplo Juan Castro, Rojo Edwards, Alejandro Kusanovich, María José Gatica y Carmen Gloria Aravena. Fue todo un escándalo, acuérdense. Sí. O sea, la derecha tenía mayoría y aún así no lograba administrar esta gobernabilidad que debía tener de ponerse detrás de una carta específica. Claro, y terminó Osandón como presidente y Lagos Weber como vicepresidente. Exacto, porque también en este momento se están negociando las vicepresidencias. Eso también es importante en los acuerdos.
que en general son de distintos partidos. Y esta vez, yo les decía, el nuevo Congreso va a tener 24 puestos para el futuro oficialismo y por lo tanto es especialmente relevante el acuerdo, porque como van a ser oficialismo necesitan orden en la agenda legislativa. Ya, entonces, ¿en qué está el acuerdo? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Y como siempre depende a quién se le pregunte en esto, sobre todo porque queda, que claro, yo digo 8 días, no queda nada, pero 8 días en política y sobre todo para lograr un acuerdo son hartos días. Y una vida. Sí. Y en la derecha, un buen número de senadores dicen que va bien encaminado un entendimiento con el socialismo democrático, es decir, con el PS y el PPD. Sin embargo, en el PS advierten que esto se decidirá el 10 de marzo en la noche, o sea, el martes en la noche, que ni siquiera han decidido su nombre para postular a la presidencia del Senado. Y en la derecha, en tanto, dicen que se baraja la fórmula del 3-1. ¿Qué significa eso? Es decir, 3 años de presidencia para el futuro oficialismo y 1 para la oposición. Así también comentan que cederían algunas presidencias de comisiones clave, que en general son Hacienda, Constitución, Salud, Educación, pero en el socialismo no convence esa fórmula del 3-1 porque ellos dicen que quieren la fórmula del 2 y 2, o sea, 2 años de presidencia para el oficialismo y 2 años para la oposición. En la derecha hay bastante avance respecto a los nombres, y les decía que la izquierda no es tan claro aún, en la derecha sí, porque el 20 de enero pasado, en un almuerzo de comité entre senadores RN entrantes y salientes, se zanjó por unanimidad que Paulina Núñez sea su carta para presidir el Senado. Claro. O sea, está bien ordenado, o sea, como bien alineado. Exacto, porque Renovación. se hizo Salvo un mapa. Sandón, claro, ahí vamos a entrar. Se hizo un mapa donde calzaran los intereses de todos los líderes, porque en ese acuerdo de RN que les decía que ocurrió en ese almuerzo, se selló aún más con la lista unitaria para la mesa de RN que se comunicó hace unos días y que sería ratificada el 28 de marzo. Es decir, la conducción de RN de Andrea Valladares habría logrado asegurarle a Núñez la presidencia del Senado, a tal punto que Núñez no levantó una lista paralela a la de Valladares. Por eso Marily decía que es muy hay un orden, porque es Muy bastante ordenado, inédito. O sea, al menos yo no recuerdo una lista unitaria antes de RN. ¿En RN? No la recuerdo. Tanto así incluso también que María José Gatica, que el año pasado votó por Osandón, ahora va a ser jefa de comité de este nuevo periodo, por tanto estaría también dentro de este acuerdo que está, como les digo, súper bien pensado, está súper bien hilado y es bastante llamativo porque en general el RN es un partido más diverso, que de repente se desordena un poquito más. Entonces, al parecer están todos detrás de la figura de Paulina Núñez, o sea, estaría todo amarrado. Y además, un dato importante, RN ostenta el comité más grande con 9 senadores, por lo tanto, de concretarse el acuerdo, sería Núñez la primera en entregar la banda a Kast. Pero, aquí está el problema, es que Osandón busca un segundo año de presidencia consecutivo, algo que a muchos de los que votaron por él no les parece que se repita el plato en el fondo, porque dicen que no está establecido de esa manera los acuerdos administrativos que en general son de palabra, ¿no? Y según trascendió en el verano, el propio presidente electo, José Antonio Kast, apoyaría esa moción. Sin embargo, con el correr de las semanas, esa idea fue perdiendo fuerza al constatar, bien digo, que esta vez el exalcalde ya no tendría el apoyo de la izquierda. Los socialistas, de hecho, son críticos de la gestión de Osandón. Dicen que ha tenido una mala gestión, que ha sido muy polemista, que no se ha lucido. Y en un momento también hubo una discusión de que Osandón estaba frenando concursos públicos. Pero en el socialismo dicen que es injusto, que no lo están juzgando porque no haya contratado a personas que ellos no querían, sino que simplemente ha tenido una mala gestión a ojos del socialismo. Y el tema, por supuesto, preocupa a la oficina del presidente electo, la OPE, porque en febrero, de hecho, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, intervino. Intentó convocar a una cita con los futuros jefes de comité, pero sin éxito. Sin embargo, ayer, en la tarde, sí se concretó un encuentro para abordar las tratativas de la presidencia del Senado, cuando quedan ayer 9 días. Fue una cita en Las Condes que lideró, eso sí, el futuro ministro de la SECPRES, José García Ruminot, y su futura subsecretaria, Constanza Castillo. La reunión fue especialmente para hablar de la presidencia del Senado. O sea, es un tema, como les digo, que les preocupa. Estaban convocados presidentes de partido y en general negociadores. Y ahí
los partidos ratificaron sus nombres. Por ejemplo, RN con Paulina Núñez, la UDI con Javier Macaya y Evópoli con Luciano Cruzcoque. Algo así esbozó ayer Iván Moreira acá. Sí, lo esbozó bastante transparente, me llamó la atención, Sí, de hecho. dijo, Núñez, que es la fórmula de la derecha. Que RN resuelva el primer año, pero debería ser Núñez. Segundo año Javier Macaya de la UDI. Tercer año Bodanovich del Partido Socialista. Cuarto año Luciano Cruzcoque de Evópoli. Tal cual, pero en el PS dicen que no tienen zanjado su nombre, incluso aparece el nombre de Alfonso Urresti. Pero el de Paulina Bodanovich, que es la presidenta del partido, también está, por supuesto, ese nombre ahí. Los republicanos se preguntarán en qué están, porque son cinco senadores. Claro. Hasta ahora apoyarían el acuerdo en que se delinean porque dicen el objetivo central es que José Antonio Kast asuma en un clima tranquilo, porque esto es horas antes de que ocurra un cambio de mando, donde ellos repiten, es el cambio de mando histórico porque es el presidente más votado de la historia de Chile. Entonces debería haber un clima de al menos amistad cívica, sobre todo cuando sabemos que la relación más compleja que tiene el Ejecutivo es con el Congreso. Así que vamos a ver si la derecha aquí logra o no su gobernabilidad, porque van a ser oficialismo. O sea, no solamente se trata de quién entrega la banda presidencial, sino de demostrar la capacidad de gobernabilidad. La gestión política dentro del Senado. El próximo martes, la víspera del cambio de mando, en la noche. En la noche va a estar todo decidido. Vamos a ver qué ocurre. Hablemos. Si Paulina Núñez o no será la presidenta del Senado. Paula Valenzuela y esa negociación tan compleja.